Bueno, Cecilia de Sousa. Nací en Montevideo. Y bueno, mi familia fue de los que se fueron con la dictadura y se fueron a Buenos Aires, y como mi madre era militante del PC y era madre soltera y era muy joven, después ya no se animó a volver y bueno, ahí quedaron. Y a mí me quedó como la idea esta de que no estaba del todo en el lugar que tenía que estar, y siempre como medio la idea de volver en algún momento, y bueno, me dio la vida y ahora estoy volviendo. ¿Vos te fuiste entonces con cuántos años? Un año, Un año. sí. Y después vine un montón de Obvio, veces y sí, todo eso, sí. pero terminé viviendo en Ushuaia, como que en Buenos Aires nunca terminé de poder con Buenos Aires por estas cuestiones. Y en Ushuaia, que tiene la particularidad de que todo el mundo es de otro lado. Ahí está. Entonces le dicen paracaidistas. Mira, medio como que en este mismo contexto que me estás contando de Ushuaia, hay una obra que es la que va a salir en Va de Nuevo. Que vos cuentes un poquito, es para llegar al proceso, pero de pronto haces como el raconto de cómo ocurrieron las cosas. Bueno, yo a partir de que decidí volver a Montevideo, un poco por la ansiedad y qué sé yo, agarré la costumbre de entrar a la webcam, a las cámaras estas de seguridad, y me gustaba mirar qué hacía la gente, si hacía frío, si hacía calor, estaban abrigados, estaban contentos, si no, si hacía sol, no sé. Y había un escenario en particular, que justo es el del Mercado del Puerto, que me gustó porque me parecía como una especie de escenografía, le veía algo de pictórico, con esa cosa que se veía mal y la luz, y me recordaba los paisajes existencialistas de Chirico un poco, y me empecé a mirar eso, y de repente me di cuenta que cuando entraba alguien a la cocina yo cerraba la computadora casi como si estuviera mirando pornografía, ¿viste? Me empecé a sentir como que era una Una cosa boyerista. obsesiva, Sí, voyerista. Entonces dije, bueno, tal, le vamos a dar cabida a esto, sí, porque me pareció muy parecido a cómo es la pintura, ¿no? Que uno claro. vuelve obsesivamente Sí, sobre ciertos temas y siempre le encuentra algo, y es un querer descorrer un velo que no se corre, porque del otro lado no hay nada, no es el sí, misterio sí, eterno. Entonces empecé a sacarle fotos con el celular a esa otra pantalla que mostraba este escenario, sí. y a hacer composiciones con eso y a pintar esas fotos. Y ahí me di cuenta que tenía que ver como algo, que estaba como en una cosa como de, casi como de asesino serial o de Ajá. investigador privado, y empecé a pensar en un espacio lleno de estas pinturas, atiborrado de estas pinturas, que pareciera eso, ¿no? Cuando las películas entran a la guarida del loco que está queriendo Sí, matar a alguien y tiene todo empapelado exacto. con eso que mira obsesivamente, que en mi caso era esa ciudad donde nací y donde no había estado pero quería estar. Claro, y que además ahí se sintetizaba en una parte específicamente que era la del mercado del puerto. Sí, porque además yo también reflexionando en el proceso me daba cuenta que ese lugar que yo veía, si bien era el mercado del puerto, era un lugar que solo existía desde la distancia, porque si yo viajaba, iba al mercado del puerto y paseaba por ahí, no iba a ver ni esos colores, ni esa luz, ni ese Sí, punto de vista, ni sí, nada, estaba ahí sí, presente. claro. A mí lo que me interesaba era esa mirada desde lejos, desde Desde lejos, sí, afuera, desde lo imposible, ¿no? Desde sí. el fin del mundo. Claro, vos un poco ahí es como que hay una sucesión de mediaciones de la mirada, o sea, primero la cámara, que como vos decís estaba a una distancia, pero que además es una distancia real geográfica, y después esto que vos decís de la luz, de la composición, porque la cámara más es muy similar al ojo, pero nunca dice exactamente igual. Claro. Vos como pintora todo eso, aunque no lo estuvieras percibiendo, te había empezado a provocar, Sí, ¿no? sí, a mí me interesaba esas mediaciones, la mediación de la cámara, del celular, de la distancia física, pero porque me resultaban una metáfora de cómo para mí siempre estuvo mediada Sí, esta ciudad, este lugar que llega a ser casi un no lugar, ¿viste? Un lugar sí, poético que en realidad existe totalmente idealizado y totalmente imposible de transferir, que es sí, uno de los temas que a mí me interesa investigar. sí, Es como la mirada en sí ya me fascina, ¿no?
uno haga lo que haga, por mucho que quiera a alguien, nunca va a poder entrar al mundo del otro, nunca se puede compartir del todo la mirada, porque uno nunca va a saber qué es lo que está viendo el Claro, otro, por más que estés en el exacto. mismo lugar. Entonces era como eso, como la mirada poética y la mirada desde estar un poco afuera, como por eso digo lo de existencialista, ¿no? Porque Sí, uno está siempre mm, un poco solo en un punto. sí, La mirada de uno siempre es como, a mí me parece que como forma de documentar las cosas, la pintura se acerca más a la percepción sensible de las personas que una foto, por más que la foto sea un homólogo de la realidad, ¿viste? claro. Pero en la pintura aparece justo ese punto de mediación que tiene que ver con toda la historia de uno, con todo lo que uno ha visto, con todo lo que uno es, con todo lo que uno no es. Y en ese sentido me parecía que era un lugar interesante para encontrar esa poética que a mí me interesa. Me parece buenísimo porque además la cámara no selecciona porque está ahí fija, pero sí es seleccionada para la cámara la ocurrencia del tipo pasando. Y después, cuando entras vos, ahí sí hay una apropiación de todo eso que está pasando, que en tu proceso vos lo terminás contando en una serie de imágenes que además las abordaste con diferentes posibilidades, ¿no? Claro, porque ahí además, en esto que te digo que entra uno, uno empieza a fantasear, ¿no? En un momento también empecé como a dejar que los divagues, las Sí, fantasías, las proyecciones que a mí se me iban cruzando, darles cabida. Entonces de repente, no sé, un tipo que pasaba, yo empezaba a tratar de imaginarme sus historias, sus vínculos, de qué estaban hablando, de dónde iba, dónde venía. Empezaba a perseguir a uno, por ejemplo, desde que aparecía en la cámara hasta que salía del cuadro, o a dos que estaban hablando y me empezaba a acercar y ampliarlo, 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 como hasta llegar a un momento que yo, no sé, que para mí significara algo, o no sé, como empezar a desarrollar distintas narrativas, distintos hilos argumentales totalmente fantasiados, ¿no? sí, Porque acá aparece otro tema que a mí me interesa, que es la ficción. ajá, A mí no me interesa la realidad, a sí, mí me interesa la ficción poética. Entonces, por eso dentro de esa cámara, que es un ojo mecánico que está sí, fijo y cristalizado en un punto, yo trataba de forzar todo lo posible, qué cosas, qué mundo podía haber ahí ay, adentro, ¿no? Qué sí, historias, qué relatos, qué... así que bueno, empecé a armar como carpetitas con esas fotos con distintas lógicas, ¿no? No sé, una que se llamaba perros y todos los perros que pasaban por ahí, ahí va, otra que se llamaba ellos dos, entonces ahí buscaba relaciones entre pares de personas, otro que era personas que estaban solas, otro que era, no sé, cuando no había nadie, las distintas luces cuando no había nadie, y así iba como tratando de encontrar un mundo, como si fuera casi como un escenario en el que ahí se iban desplegando distintas ficciones. sí. Eso. Uno además podría concluir, viste que esta es una época que todos los filósofos están revisando lo que está pasando, tratando de dar explicaciones. Está todo esto de Bauman, de la modernidad líquida y todo. Pero más o menos parece haber una coincidencia de que es un momento donde el individuo se está revisando a sí mismo de una manera diferente a la que la podría haber hecho antes, se siente más libre, menos comprometido con figuras patriarcales, para decirlo de alguna manera, pero digo, más libre de pensar por sí mismo y validar su pensamiento. Todo. De alguna manera como que esto, que surge de un azar, de alguna manera, de haber encontrado una cámara con un propósito que no era el de pensar una obra, tiene que ver, me parece, y todo lo que vos estás diciendo tiene que ver con esto, que el individuo repasa cómo es y se anima a contarlo. Y, se anima en el sentido de que lo comparte con los demás porque es muy probable que el otro conozca el sentido de lo que se está diciendo, en este caso a través de pinturas. Sí, y también es como en un punto animarse a asomarse a este abismo que uno presiente cuando se da cuenta que en realidad
prácticamente todo es una ficción, ¿no? Que vivimos inventando ficciones para poder vivir, ¿no? Y compartimos pedacitos de esas ficciones con el otro y armamos ficciones en común, pero en realidad de la realidad objetiva ya dudamos todos, digamos, ¿no? Nos construimos una ética, nos construimos una posición, pero después también construimos ficciones todo el tiempo, y eso es un poco a lo que yo jugaba, ¿no? A inventando estas historias. Sí, sí, creo que ese es el punto clave, entonces, el tema de la ficción, sí. Sí, y además deja lugar a lo poético, Mm, que es algo que me interesa mucho, ¿no? Yo sé que estas cámaras, que son un dispositivo de control y que tienen algo sí, oscuro, ¿no? O que darían para hablar de algo oscuro, esta idea de que todo el tiempo estamos siendo mirados, a mí igual me sirvieron para encontrar poesía. claro, Yo no estoy tratando de hablar de esto, por más exacto. que ese significado venga añadido y alguno lo pueda leer, y ya una vez que uno pinta, bueno, la pintura deja de ser de uno y cada uno encuentra el sentido que quiere, pero a mí lo que me parecía interesante es como usar todo este dispositivo para encontrar igual, a pesar de todo, esa extrañeza agazapada y a la vez no dar respuesta, ¿no? Todas estas Claro. especies de hilos argumentales que yo iba encontrando, todo el tiempo parece que está por pasar algo, pero al final no se sabe. Que me parece que eso es un poco también la pintura, ¿no? Sí, sobre todo en la pintura contemporánea y la literatura contemporánea también es esta de los finales abiertos o que tiene más que ver con el proceso, por eso me parece interesante recoger el tema del proceso. Yo veo después, y los que miren las imágenes lo van a ver, que hay procedimientos pictóricos donde hay veladura, donde hay un tratamiento del óleo muy refinado. Vos tenés una cosa que en sí misma es poética, en cómo distribuir las capas de pintura. Y hay un acierto, me parece, en recoger el espíritu de la imagen, más que la imagen en sí. Lo Ahí, fantasmal, le digo yo. ahí está, exacto, esa es la palabra. Sí, a mí me interesa eso, eso es lo que te decía del registro sensible y no el registro realista, De la ¿no? crónica, claro. Yo tuve una formación súper académica, de dibujo académico, pero Sí, después con lo que yo elijo quedarme no es, después de mucha pelea conmigo misma, ¿no? En una mm, época hacía pinturas hiperrealistas y después le tiraba pintura encima, ajá, como una especie de statement de no, no sí, es el virtuosismo lo que a mí me interesa, sino que toda esa técnica esté al servicio de algo que es imposible de aprender, ¿no? Algo sí, que no está ahí, algo que está siempre un paso más allá, sí, como algo que está como en el rabillo del ojo y que cuando te das vuelta se vuelve a correr un poco más. Esa capacidad que tiene la pintura de atrapar esa extrañeza que está ahí como agazapada en las cosas que son familiares, o por lo menos de permitir que la intuyas, ¿no? claro. Eso es lo que me parece que tiene para aportar, o que es lo que a mí me fascina por lo menos de la pintura. Pues sabés que me hizo acordar así, no sé por qué, de una canción de Spinetta que decía: no somos solo cuerpos y como fondo un cielo. Y creo que un poco la función que toca el artista es mostrar esa parte. El truco está en que lo que va a mostrar es un soporte plano con pintura puesta, ¿no? Se apela al otro para que complete Exacto. Y como vos decías, en tu caso, las ficciones posibles son infinitas. Cada uno puede armar su propia ficción con lo que ve, le va a remitir a su propia memoria una cosa u otra. La persona generalmente dice me gusta o no me gusta, pero en realidad lo que le está pasando por adentro es una cosa inabordable casi con la palabra, ¿no? Sí, eso, por esa razón la pintura contemporánea a mí se me ocurre la idea que es como un poco más hincha pelota que la, que Sí, la pintura moderna o de otras épocas, sí,
porque te interpela, o sea, Sí, no solo la pintura, ¿no? La obra de arte hoy sí, demanda del que la mira que produzca algo, que produzca pensamiento, que sí, produzca o pensamiento crítico o sensible, pero que saque algo de sí mismo para terminar de construir ese sentido que vos decís. No sí, es una cosa cerrada que vos la ves, te gusta o no te gusta. Si decís eso, bueno, te dejó más tranquilo, menos tranquilo. claro, Pero lo que importa ya no necesitamos que nos digan que es lindo, necesitamos, exacto. la pintura lo que quiere es que el otro produzca pensamiento. Pensamiento. Eso se contrapone además a una apuesta del sistema que vivimos hoy en día, que es mercado, lo que ya todos sabemos, ¿no? El mercado de consumo, el ser humano es un cliente y de alguna manera no se privilegia, no se habla, no se da lugar al pensamiento crítico, a la espontaneidad, a aquello que sale del canon, lo atrevido, que de alguna manera es todo justamente la apuesta en la que vos estás. Sí, yo creo que en una época, cuando el enemigo tenía otras estrategias, tal vez servía la pintura que denunciaba mostrando literalmente una injusticia. Hoy hay tantos medios para eso que me parece que lo poético tiene también un costado revolucionario, porque es pedirle al otro que piense por sí mismo, que produzca algo nuevo, que haga asociaciones, que abra los sentidos y que Sí, no se quede con lo aparente, ¿no? sí, Entonces, por eso me parece que ahora es tan difícil y tan interesante hacer una pintura o hacer una obra que sea honesta y que le deje lugar al otro, que no lo deje afuera, ¿no? claro, Que esté lo suficientemente abierta para que sea el otro el que termine con lo que trae de armar su obra. sí. Existen también unos textos que vos escribías como parte del proceso de elaboración de los cuadros que van a estar en la revista algunos y otros en algún momento tal vez los cuelgues, eso verás, porque esto es un proceso bastante nuevo este trabajo, ¿no? Eso no lo dijimos, pero más o menos cuánto hace que vos estás con esto. Y esto empezó el año pasado y sigue, porque bueno, también otra cosa que me interesaba y me daba un poco de miedo era que yo ahora ya estoy en Montevideo y a mí me daba miedo si cuando esa distancia Ah, física desapareciera yo iba a perder interés en esto, si me iba a sí, agotar, si iba a sí, morir el proyecto. Pero como ahí se reforzó esta idea de que en realidad no es una distancia física de la claro, que estoy hablando, sino claro, que es algo que es la diferencia entre lo real y lo idealizado, que sigue existiendo esa distancia. Entonces, sí. mi idea no es que esto sea una muestra, yo no creo en la muestra como fin, Mm, sino que son ensayos de un proceso que sigue vivo hasta que se convierte en otra cosa. sí, Entonces, a mí me gustaría hacer ensayos múltiples con estas pinturas, de muestra, de colgado, de instalaciones, pero yo quiero que sea una cosa viva que se va transformando hasta que se agote o se convierta en algo completamente diferente. Yo creo que nuestro trabajo es mucho más parecido al de los científicos, por ejemplo, que al de, no sé, un decorador o un artesano, porque uno claro. no quiere hacer un producto que esté bien hecho y que quede ahí y que se Mm, venda. Si se vende, bueno, viene bien, pero digamos, sí, pero no es el no es el fin. fin. Lo Sí, que uno está en una investigación y esa sí, investigación va produciendo objetos materiales y esos exacto. objetos materiales son ensayos, propuestas, señales, huellas, pero la investigación no se agota, la investigación sigue hasta que, bueno, mientras uno tenga cuerda, ¿no? Así que claro, vos lo que decías en varias partes de la conversación, vos mencionás el tema del Uruguay, de Ushuaia, de Buenos Aires, pero también el tema de la cámara, es decir, cómo es el tema de los lugares, de los territorios, versus también lo que también dijiste de la ficción. Y yo creo que los lugares son algo que trasciende, por supuesto, lo físico, ¿no? Que uno, en un momento hablábamos de los no lugares, pero incluso los lugares son lugares simbólicos, son lugares que están atravesados por los relatos que nos constituyen, ¿no? Porque nosotros somos eso, nosotros. Nosotros. Perdón que no se me pega el lenguaje inclusivo. Eh,
Pero yo creo que, no sé, yo por ejemplo llego a Uruguay y lo reconozco en los lugares donde estuve de chica, pero también lo reconozco en los colores, en sonidos, en relatos, lo reconozco porque simbólicamente es constitutivo para mí, porque yo me hice en este relato. Entonces, eh, para mí es un lugar conocido, es un lugar transitado, mucho más allá de lo físico. Y me parece que sí, que pasa eso, que hoy en día, no sé si hoy en día o siempre fue así, pero creo que los lugares son eso, son símbolos. Y que también, bueno, eso es un poco lo que hacemos los artistas, ¿no? Construimos símbolos. Y por eso funciona de una manera que no funciona otro tipo de comunicación. Bueno, perfecto. Bueno, en principio vamos a quedar esperando la muestra y, y nada, vamos a hacer un cierre medio todo informal como toda esta nota, pero que es muy rica. Yo te agradezco mucho el tiempo No, que te yo tomaste. te agradezco mucho a vos la oreja, la oportunidad, y porque bueno, porque para mí es fantástico siempre encontrar otros artistas y no artistas y artistas y no artistas que les interese, porque si no uno queda como en esa fiesta arrinconado en la cocina con el único otro loco que le interesa lo mismo. Y bueno, nada, muchas gracias. Bueno, lo único que voy a anotar al final es que tanto en el video como en la revista son imágenes de la obra de Cecilia, que como ella explicó, está concebida para un montaje diferente, o sea que acá hay una aproximación a la obra que es diferente de lo que va a pasar cuando la monte, ¿no? Sí, exactamente, como te decía antes, para mí la idea es que sea mutante, que sea Ahí permanentemente va. mutante y que no sea una cosa que uno va a la ve y ya está, sino que sean una serie de ensayos posibles de los mundos que se construyen en esta investigación. Así que bueno, no sabemos, pero seguramente así como está la mirada del que ve la obra y la modifica, también habrá, qué sé yo, uno, nos cruzaremos con poetas, con curadores, con otras personas que también van a ir modificando, así que no sabemos, es una aventura.